Buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias al Col·legi d'Actuaris de Cataluña, pues con quien tenemos el placer de colaborar frecuentemente y por ofrecernos esta oportunidad de explicar un poquito cómo está el mercado de reaseguro. Voy a intentar hoy pues explicaros los elementos que conducen a la situación actual, que no dudo que ya muchos habréis escuchado, pues que no es una situación fácil para el mercado de reaseguro. Seguro que habréis oído expresiones como que volvemos a estar en mercado duro y cosas parecidas. Y bueno, pues ya os anticipo que así es. Voy a tratar de hacerlo de una forma dinámica, es decir, y también un poquito, digamos, didáctica, de tal manera que pues, se haga poco pesado y aquellos que tienen un conocimiento profundo de cómo está el mercado, pues que me perdonen si pierdo un poco el tiempo a veces en explicar algo, porque me da la sensación, por lo que he visto, pues que hay bastante gente que obviamente conoce bien el reaseguro, pero las dinámicas del mercado quizás algo menos. Y me parece importante pues que todo el mundo entienda el por qué está pasando lo que está pasando. Bien, con este preliminar, pues voy a empezar un poco explicando pues, lo que os decía, estos elementos que nos llevan a donde estamos. Me salto la agenda porque ya iremos viendo, evidentemente, lo que voy a comentar y empiezo. Lo primero, pues es que todos sabéis que el reaseguro pues, está para liberarnos de estas exposiciones que tenemos pues a eventos inesperados. Algunos de estos son muy conocidos, como los eventos catastróficos que nos genera la naturaleza. Y el hecho de poder transferir ese riesgo al reaseguro pues nos da la oportunidad de operar con un capital muchísimo menor. El reaseguro también sabéis que además pues luego nos ayuda en la volatilidad de nuestro día a día y que podemos también pues manejar nuestra cuenta de resultados pues un poquito mejor si tenemos un buen reaseguro y tener menos sustos. Pero en cuanto al capital, que es la primera función que tiene el reaseguro, pues las catástrofes es lo primero que va a asumir. Y últimamente pues tenemos una evolución en lo que es el riesgo catastrófico a nivel mundial, pues que no es lo más favorable posible. Quiero un poco enseñaros, este es un gráfico típico, clásico, la fuente Swiss Re, Munich Re tiene otro bastante similar, donde os llama un poquito la atención de que veáis los últimos años, ¿no? Donde estamos viendo, si os dais cuenta, que el nivel de importe de siniestros o de eventos catastróficos generados por la naturaleza pues está subiendo de una forma bastante significativa. Lo comentaré un poquito más en profundidad más adelante. También quiero llamaros la atención a otra cosa bastante importante, es en los 3 años más importantes que han habido de siniestros catastróficos, que son pues el 2005, que todos recordaréis, con los huracanes Katrina, Rita, Vilma, y luego el año 2011 con los terremotos de Japón, Nueva Zelanda, las inundaciones de Tailandia, etcétera, y luego ya el 2017 con los huracanes en Florida y el Caribe, Harvey, Irma y María, que también fueron bastante significativos. Pero entre estos periodos antes teníamos valles bastante pronunciados y ahora estos valles están desapareciendo. Esto es algo que al final pues afecta fundamentalmente a la industria reaseguradora y de alguna manera indirectamente nos va a afectar a nosotros. Empiezo comentando esto porque seguro que todos pensaréis, bueno, esto pasa pues en Japón, en Nueva Zelanda, en Florida, no sé, donde queráis, donde han ocurrido estas catástrofes, por supuesto, pero aquí no pasa. Obviamente luego veremos que aquí también alguna cosa nos pasa, pero es importante tener en cuenta que al final los reaseguradores que están dando cobertura en estos países, en la mayor, en la mayor parte de los casos, son los mismos que nos están dando cobertura a nosotros. Y que su capital o sus resultados pues también se ven afectados por lo que ocurre en otros sitios. Es decir, que indirectamente sí vamos a estar afectados.
Para ir avanzando y para, de alguna manera, pues explicar mejor lo que estaba diciendo, fijaos en esta lista con los 12 mayores eventos que han habido en toda la historia, cómo tenemos, son 12, cómo tenemos desde el año 2017, que es cuando han empeorado las cosas, desde la ocurrencia pues, de los huracanes Harvey, Irma y María, cómo tenemos de estos 12, 6 de los eventos más grandes que ha habido en la historia del seguro y el reaseguro se han producido en estos últimos años. Una mención, por lo digo por si a veces podéis ver literatura de este asunto en otros sitios, a veces podéis encontrar valoraciones de Katrina en torno a los 42, entre 41 y 45 millones, y yo he puesto aquí 90 millones. No es que lo ponga porque sí, porque me gusta o porque me parece que sea un evento muy grave, sino simplemente porque a veces se despliega en dos. Sabéis que Katrina generó también el rompimiento de unos diques que protegían Nueva Orleans del mar, y eso generó, digamos, una ampliación, una amplificación de los siniestros de forma muy significativa. A veces podéis verlos, el importe de Katrina sin la consecuencia de la rotura del dique y con la consecuencia de la rotura del dique a posteriori. Bueno, yo he tomado esta última porque en el fondo al final son siniestros que se pagan, aunque es discutible si era un evento o dos y ha habido bastante litigación al respecto. Pero bueno, en el fondo, para lo que nos ocupa hoy, pues este ha sido el evento todavía más grande de la historia. Pero llamo la atención sobre el segundo. Ian, acaba de pasar, hace 15 días. Realmente no sabemos cuál va a ser el importe. Ya hay estimaciones de las principales constructoras de modelos de CAT, y hemos tomado aquí pues la media de las empresas que, digamos, más confianza nos merecen. Básicamente Hermes, AIR, pero bueno, hay algunas más. Tengo que decir que, como es muy reciente, estamos viendo el importe subir, es decir, que es más posible que sea más de los 67 millones que yo he puesto aquí, que no a lo mejor los 50, que es el rango bajo en el cual se están moviendo ya actualmente, ayer, pues casi todas estas empresas. Pero bueno, se verá, es muy reciente y no vamos a decir nada. Y a partir de aquí, lo que decía, lo peor no es tanto que tengamos un evento como ahora hemos tenido Ian por 67.000 millones de dólares, sino lo malo es que de los 12 mayores, tenemos 6 que han ocurrido pues en los últimos 5 años. Esto es lo malo. Además, no solo hablamos de un evento exclusivo, porque esto al final afectaría pues solamente a lo mejor a una región, y luego, como veréis, que también os lo explicaré, pues esto al final, como decía, nos impacta a todos indirectamente, pero está claro que donde ocurre, pues impacta más, ¿no? Eso no cabe la más mínima duda. Lo malo es que si miramos el conjunto de eventos catastróficos también que ocurren en todo el mundo, pues estamos viendo también aquí que hemos puesto 7 años, tenemos colocados de los 7 mayores años con más eventos catastróficos en toda la historia, de estos 7, 5 son de estos últimos que hemos tenido. Es decir, que al final estamos viendo que realmente estamos ante una situación que el mercado de reaseguro difícilmente puede soportar sin actuar y sin aplicar medidas correctoras. Todavía más, para complicarlo un poco más, y he empezado por los eventos, os he hablado de lo que ocurre en el conjunto de estos años y del importe agregado de los eventos catastróficos. Lo que todavía complica un poco más la situación es que buena parte de esos eventos catastróficos no son los que se acostumbraban a producir. O sí se producían, pero no al mismo nivel o no del mismo tamaño. Desde hace 4 o 5 años se ha empezado a distinguir claramente en lo que se conoce como, hoy ya es bastante popular, peligros primarios y peligros secundarios. ¿Qué quiere decir eso? Y diréis, bueno, si al final todos son, digamos, peligros o riesgos que van a generar siniestros, ¿no? Sí, la cuestión es que estos peligros primarios, que son básicamente el terremoto
todo lo que serían pues, ciclones tropicales, que son fundamentalmente los huracanes y los tifones, y también las tormentas de invierno en Europa, las que se producen entre noviembre y marzo aproximadamente, es lo que se conoce como peligros primarios. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta hace muy poco, solo este tipo de eventos generaban grandes siniestros. Y eran los eventos que se modelizaban, los eventos que de alguna manera, al estar modelizados, los reaseguradores podían monitorizar adecuadamente, podían establecer precios adecuados al peligro que estaban asumiendo, al riesgo que estaban asumiendo, y de alguna manera, pues toda la industria funcionaba adecuadamente. En los últimos tiempos, y fijaos en la tabla que tenéis aquí a mano derecha, ha ocurrido que lo que se conoce como peligros secundarios, que ahora voy a comentar, pues el impacto de ellos está creciendo de forma significativa. ¿Cuáles son esos peligros secundarios? Pues estamos hablando ya de lo que son las inundaciones, de lo que son las tormentas convectivas que tenemos, por ejemplo, en el Mediterráneo. Las danas son parte de esa familia. Los incendios, los wildfires, los incendios salvajes, que no solo queman bosques, sino que también evidentemente queman urbanizaciones, a veces polígonos industriales, coches bueno, y más. Y esto está cambiando radicalmente. Este tipo de eventos se producen con más frecuencia y con mucha mayor intensidad. En particular, los incendios, los wildfires, es algo que no había registrado siniestros de gravedad hasta el año 2018. Y del 2018 en adelante, cada año hay muchísimos. Y vosotros pensaréis, bueno, pero ocurren en la costa oeste de Estados Unidos. Sí, es donde más ocurren, pero han habido incendios gravísimos que han generado el segundo siniestro, por ejemplo, más grande de la historia de Portugal, o también en Grecia o en Turquía. Cualquier día pues, nos puede ocurrir aquí. Es decir, que son cosas que probablemente vienen dadas por el cambio climático. No me voy a meter ahí en este fregado porque no soy un experto, pero sí que posiblemente podemos intuir que algo debe influir. Y igual que en los otros, igual que en las inundaciones o igual que en las tormentas convectivas, pues que también generan muchos daños por lluvia o por granizo, que también estamos viendo y lo hemos vivido pues, en Cataluña, en el Baix Empordà recientemente, este final de agosto, pues una tormenta donde hemos visto piedras con un diámetro de la pelota de una pelota de tenis, ¿no? Que realmente pues llama la atención y preocupa. Delante de todo esto, pues evidentemente ya estaríamos ante una situación, digamos que no muy favorable del sector, del sector del reaseguro. Pero todavía le tenemos que añadir un poquito más de leña al fuego. Tenemos lo que casi podríamos llamar como cisnes negros. ¿Quién iba a esperar? No voy a decir que no sabíamos lo que era una pandemia, pero ¿quién podía esperar que una pandemia como la que hemos sufrido pues generase daños y una recesión económica como la que ha generado? Pero hablando del sector, hablando de seguros, y en concreto pues lo que se han repartido entre aseguradores en sus retenciones y los reaseguradores, el COVID-19 ha generado unos siniestros en torno a, es la estimación actual ya bastante afinada, es de 61.000 millones. Se ha ya reportado por parte de los reaseguradores y aseguradores, ahí las retenciones también han jugado bastante, porque en muchos casos las coberturas pues, no estaban preparadas para esto. Entre ambas partes, pues ya se han reportado 55.000 millones. No está nada mal, es decir, que ya estamos, es verdad que ya estamos acercándonos al fin, a la valoración final de este evento, pero bueno, si añadimos todo esto a lo que ya estaba explicando antes, pues evidentemente estamos delante de una situación pues bastante compleja. Para situar lo que representa el COVID, antes que hablábamos de los grandes eventos, pues he vuelto a poner el mismo gráfico de antes, pero aquí incluyendo lo que es el COVID. Como veis, si no hubiera sido por Ian, hubiera sido el segundo mayor siniestro o segundo mayor evento de la historia del seguro y del reaseguro. Si queremos ver un poco pues, cómo afecta esto a los reaseguradores, pues aquí tenemos qué han reportado los reaseguradores, que como veréis son nombres muy conocidos, no están todos obviamente los que están afectados,
pero seguro que casi todos estos os suenan y mucho, y seguramente en muchos casos estarán trabajando con vosotros. Está distinguido pues lo que declararon en el 2020 y lo que declararon en el 2021, y básicamente decir que el 2021 han sido más siniestros de vida que de no vida. En el año 20 fueron sobre todo siniestros de no vida por paralización, pérdida de beneficios, etcétera, fundamentalmente, mientras que, y también cancelación de eventos o espectáculos, mientras que en el año 21 han sido de vida. Es verdad que en el mercado español, pues si tenemos en cuenta cómo es el perfil de los asegurados de vida, hemos tenido pocos siniestros, que no quiere decir que no hayan habido, los han habido también, pero no ha sido demasiado significativo. Pero en otros países, y fundamentalmente en Estados Unidos, el tema ha sido más grave. Y no es porque el COVID haya afectado mucho más allí, sino simplemente por las costumbres y cómo se compra pues los seguros. En Estados Unidos es bastante habitual encontrar seguros de vida entera, que aquí hay menos, y por tanto, pues al final, como sí que es verdad que en todas partes ha fallecido gente relativamente mayor o más gente relativamente mayor, pues donde ha habido gente asegurada pues con esas edades, pues obviamente ha afectado más. Pero en cualquier caso, como vemos, casi no se ha librado nadie. Y fijaos, yo creo que aquí el caso significativo es el de RGA, cómo empeoró el año 2021 al declarar mucho más siniestros, porque se le declararon muchos más siniestros en ese momento. Bueno, pues si no teníamos suficiente con el cisne negro del COVID-19, pues otra cosa que quién iba a esperar pues ya en el siglo XXI y ya pues en el año 22 que tuviésemos una guerra en nuestro continente, ¿no? Y obviamente pues no es comparable en tamaño y desde el punto de vista de la industria del seguro y el reaseguro la guerra de Ucrania a lo que ha sido el COVID, pero tenemos aquí también pues algo que es totalmente inesperado. Actualmente la estimación que hay de este siniestro es una estimación que ya pasa de los 13.000 millones, la guerra todavía continúa y esto todavía puede evolucionar, estamos hablando ahora ya de en media de unos 16.000 millones, y fundamentalmente los ramos afectados, porque vosotros seguramente pensaréis, bueno, pero si la guerra está excluida en cualquier póliza, ¿cómo puede ser que tengan los reaseguradores siniestros por esto? Pues los tienen, porque hay algunos ramos que de alguna manera pues se han visto afectados por eso. Fundamentalmente tenemos pues el seguro de crédito, al final lo que estamos garantizando en este caso pues son todas las empresas pues en este caso españolas, ¿no? Pero evidentemente podéis esto trasladarlo a otros países europeos que además van a tener todavía más exposición que las españolas, pues en sus exportaciones a Rusia, y evidentemente pues si tu comprador no te va a pagar, pues vas a activar tu seguro de crédito y vas a poder recobrar pues esa deuda que no te va a pagar pues tu cliente, ¿no? Y en este caso, pues este tipo de seguro está generando pues unos siniestros bastante significativos que si los añadimos también a los de riesgo político, pues están ya acercándose a los 5.000 millones de dólares, que ya es una cifra bastante significativa. Peor todavía el tema de aviación, donde tenemos pues unas cifras bastante significativas, porque al inicio de la guerra, pues todos los aviones que había en aeropuertos rusos, básicamente, que fuesen no tanto de líneas regulares, que estos en la mayoría de los casos pudieron salir de los aeropuertos rusos, pero otros vuelos, otros aviones para charter, etcétera, o vuelos privados, pues fueron confiscados directamente por el gobierno ruso. Y estamos hablando de bastantes aviones que se han quedado allí y que de alguna manera pues va a generar un siniestro para el seguro y reaseguro de aviación pues bastante significativo. Estos dos ramos son dos ramos que están muy reasegurados y por tanto el reaseguro se lleva la gran parte de este importe. Luego hay más ramos afectados, pero quizás ya no al mismo nivel. Y bueno, pero en cualquier caso, pues estamos hablando de un siniestro que ya en la actualidad se cifra en 16.000 millones de dólares. También una breve mención, aunque tiene quizás algo menos de relevancia, hay aseguradores multinacionales y hay reaseguradores que tenían operaciones en Rusia y todos ellos, de una manera o de otra,
se han tenido que deshacer pues, de esa operación por las sanciones, por todo, y eso al final también es una pérdida, quizás no tan significativa, pero que suma, ¿no? Y que de alguna manera pues, afecta a la cuenta de resultados, no mucho más, porque en ningún caso había ningún despliegue de capital importante en las operaciones que había en Rusia, ni de seguro directo, ni de reaseguro, pero ahí están, había unas cuantas. Para ver un poco pues, el impacto que tiene esto, es un poco el mismo gráfico que teníais antes, aunque un poco modificado, porque aquí solamente hay este gráfico son siniestros de todo tipo, ya no solamente catastróficos, sino de eventos o siniestros de todo tipo mayores de 100 millones. ¿Y qué nos da? Y están expuestos por trimestres, no por nada, simplemente un poco para resaltar los que tenemos con cuadrícula, que son lo que ha representado el COVID y lo que está representando la guerra de Ucrania. Si al final tenemos una situación que ya se veía complicada, fijaos cómo tenemos la serie entre el 2013 y el 2016 y luego cómo se nos complica a partir del 2017, que es lo que estamos viendo y comentando hasta ahora. Si encima, pues ahora, en el año 20, 21 y 22 le añadimos pues un poco más de leña al fuego, pues obviamente no ayuda y esto al final pues tiene que generar una reacción que obviamente, pues ya sabéis, no es ahora solamente para esta renovación donde estamos viendo esta reacción. La reacción ya empezó pues en el año 2020 para el año 2021, del 2021 para el 2022, pero del 2022 al 2023, pues todavía va a ser mayor. Lo vamos a ver ahora, porque al final estamos explicando lo que ha pasado, pero lo que hay que ver ahora son los resultados de los reaseguradores. Tomando los reaseguradores más importantes que hay a nivel mundial, Guy Carpenter sigue una cesta de los, creo que son 17, 18 reaseguradores más importantes del mundo, que creo que son del 1 al 20 en el ranking, menos un par, pues algún chino y algún otro reasegurador que, digamos que según el criterio de nuestros analistas en Nueva York, no son tan fiables y entonces pues no los meten en la cesta. El resto están todos, o sea, aquí están Munich, más Swiss, más Hannover, más Score, más Everest, más XL, más todos los reaseguradores importantes, y tenemos esta situación. Es un poco, ya he hecho antes algún comentario. Aquí en este gráfico se ve el ratio combinado de cada uno de los años y su distribución entre lo que es siniestralidad y lo que es gastos. Es interesante verlo. Primero, si nos fijamos un poco pues, en la etapa después del 2005, que fue, como sabéis, un año malo, pues tenemos una etapa donde tenemos un periodo bastante largo con, digamos, bastante buenos resultados. Y si os fijáis, unos gastos bastante estables en el entorno del 30%. Luego tuvimos el 2011, que ya lo he comentado antes, con el terremoto de Japón, etcétera, pues un año más complicado. Obviamente la siniestralidad subió, y bueno, pues aquí no pasó nada. Solo fue un año, porque luego el tema se volvió a calmar. Volvemos a tener pues unos años donde las siniestralidades eran más o menos bajas y pues el reaseguro está para esto, para hacer frente a momentos con siniestros o eventos punta y ya está. Pero evidentemente lo que no puede ser es que tengan, digamos, mal resultado cada año, porque si no el sistema no funciona. Y nos encontramos también que a raíz de esos buenos resultados, la industria atrajo nuevo capital. Eso hizo que como llegaba nuevo capital, también se aumentasen los gastos, porque evidentemente el nuevo capital que llegaba buscaba más negocio y al final esto lo que hace es que todo se encarezca. Y nos hemos encontrado en una situación que tenemos ahora, que se está intentando corregir, donde aumentaron los gastos y también aumentó la siniestralidad, que es lo que tenemos después del año 2017. Y lo malo es que ya, sumando todas estas cosas, nos encontramos con ratios combinados por encima del 100. Fijaros ahora ya solamente encima, en las flechitas estas rojas que hay, donde pues el ratio combinado medio, cuando habían estos picos y valles, pues entre el año 2006 y 2011, pues oye, el ratio combinado medio era el del 96,5, no había problema. O desde luego, entre el año 2012 y 2016, pues todavía menos problema. Estábamos hablando de un ratio combinado del 92, problema cero. Pero ahora ya, cuando estamos del 17 al 21, tenemos un ratio combinado
del 102. Y esto sí ya es un problema. Y sobre todo cuando, como podemos ver, pues todos los años, prácticamente todos los años están con ratios combinados por encima de cero. Esta siniestralidad, además, pues tiene el impacto de la gestión que hacen los reaseguradores también de sus reservas. Los reaseguradores, como cualquier asegurador, pues obviamente tratan de ser conservadores, quizás ellos más, porque no tienen el conocimiento directo del siniestro que están pagando, están detrás del asegurador que realmente está haciendo frente y está gestionando ese siniestro, y acostumbran a ser conservadores, porque es, como todos sabéis, pues bastante malo ir a tus inversores o a tus accionistas o quien sea y decirle que, oye, que te has equivocado y que donde pues tenías 10 de siniestros tienes 13, ¿no? Entonces, para evitar eso, obviamente son bastante conservadores. Y obviamente con esa liberación de reservas, en el juego de reservas, siempre juegan un poco. Pero ahora ha llegado un momento donde, como podemos ver, antes el nivel de liberación de reservas pues estaba en torno al 5% en estos años centrales que podéis ver aquí. Porque eran años de bonanza, no todos, pero muchos, que es lo que tiene que ser, y ahora en el momento que tenemos casi todos los años con problemas, pues este nivel de liberación se reduce, porque ya no tienen margen, no les queda colchón. Es decir, que todavía estamos viendo el reflejo de la situación que están viviendo que les obliga a tomar medidas para aumentar pues, las primas y sobre todo pues, pues endurecer un poco las condiciones. Aquí un poco podemos ver pues, lo que está ocurriendo ya en el último momento. Esto ya estamos hablando del año 2022. Hasta el primer semestre las cosas iban razonablemente bien, y digo solamente razonablemente, porque no iban bien del todo, pero razonablemente. La mayoría de los reaseguradores, como podéis ver aquí, estaban mejorando sus ratios combinados. Esto era bueno, porque al final lo que iba a generar pues era una renovación, al menos para nosotros, pues un poquito más estable. Pero no era para todos. Cuidado, porque al final, como ya estábamos anticipando antes, dependiendo de dónde tienes tus exposiciones, pues algunos sufren más, otros sufren menos. Este primer semestre no ha sido malo, no ha sido demasiado malo, pero han habido siniestros sobre todo en Europa. También algunos significativos en Sudáfrica, pero sobre todo en Francia, con unas granizadas espectaculares, particularmente en primavera, que estamos hablando de un siniestro de casi pues, 5.000 millones, también en Holanda. O sea, se estaban complicando cosas en Europa. Fijaos que los pocos reaseguradores que empeoran su ratio combinado son aquellos que tienen más cartera en Europa. Estamos viendo los Swiss Re, los SCOR, los Hannover, que son un poco los que estaban empeorando por este motivo su siniestralidad. Su ratio combinado, perdón. Todo y así, hasta ahora los reaseguradores han podido, digamos que, sortear razonablemente todos estos, digamos, impedimentos que iban encontrando en su camino. El motivo principal lo podemos ver aquí. Este es un gráfico que refleja los incrementos de prima que han tenido los principales reaseguradores a través de estos años. Luego hablaré de la línea verde, que es muy importante. Tenemos dos incrementos. Uno en color pues, azul oscuro, que son las primas brutas, y otro en color azul clarito, que son las primas netas. Y obviamente pues, la línea verde es esa gestión que hace el propio reasegurador, aquí estamos hablando solamente de los reaseguradores principales, a los retrocesionarios, que ha jugado un papel importante. Antes veíamos, pues esto, que en etapas donde las cosas estaban más o menos normales, por ejemplo 2008, 2009, 2010, oye, pues había mercado más o menos blando, pues las primas no había manera de subirlas. Luego 2011 hay problemas y obviamente pues suben las primas. Esto dura siempre a veces un poco. Volvemos a entrar en una etapa más o menos de bonanza y volvemos a tener pues movimientos, digamos, de poco crecimiento de volumen de primas, pero luego a partir del 17 este crecimiento pues es constante. Es constante, pero no hemos sufrido demasiado de ese impacto, al menos aquí en nuestro mercado, de ese mercado duro, ni en general en Europa, sí a lo mejor en otros sitios. Pero también ha ayudado bastante que los reaseguradores, como se atrajo capital, como he explicado antes, sobre todo después del año 2011,
capital fresco, fundamentalmente capital alternativo, pues esto ha sido utilizado fundamentalmente por los reaseguradores grandes para protegerse mejor. Ante lo cual, algunos de estos grandes eventos no los han sufrido plenamente, los han sufrido obviamente, pero no plenamente en su retención neta. Algo han podido traspasar a la retrocesión. En la mayor parte de los casos, cat bonds o ILS operando directamente, pues como suscribiendo alguna línea de alguna de los tramos altos de la retro de algún reasegurador. Se puede ver en ese porcentaje de cesión. Es decir, los propios reaseguradores han sido conscientes de esta mayor volatilidad generada por el cambio climático, por la aparición de estos cisnes negros, de lo que sea. Ellos han utilizado más este capital alternativo que ha llegado a la industria. Pero ¿qué pasa? Que el capital alternativo pues también ha sufrido y antes de pasar aquí y por tanto no es tan evidente que se mantenga al menos al mismo precio pues durante mucho tiempo, porque no ha tenido el resultado que se estaba esperando. Y seguimos viendo sus resultados, tenemos que añadir también que al menos hasta ahora, esto sí que por fin pues, hay alguna buena noticia y esto va a cambiar, los rendimientos, los resultados financieros que han tenido los reaseguradores pues no han sido demasiado buenos, han sido pues más bien pobres, porque como todos sabéis, para tomar el principal índice de referencia, pues los tipos de interés pues estaban como estaban, el dinero no valía nada y por tanto pues obtener rendimiento del dinero pues era difícil, ¿no? Y aquí podéis ver un poco pues como cada vez ganaban menos dinero y por tanto la rentabilidad tenía que ser técnica y la situación no ayudaba demasiado. El conjunto de todo esto lo que ha hecho es que el capital que estaba utilizado en la industria pues ha tenido una retribución que podríamos considerar muy razonable durante el periodo del 2011 al 2016-17, donde si veis aquí en la media móvil de los últimos 5 años, de los 5 años anteriores de cada uno de estos años, pues se estaba pagando, oye, quien invertía en reaseguro, pues sacaba un 10%. Era atractivo y más, sobre todo en el final de ese periodo, cuando ya teníamos el dinero barato y no se podía conseguir fácilmente por rendimientos en otros sitios. Pero ahora es justo lo opuesto. Ahora estamos en una dinámica donde estamos retribuyendo el capital a la mitad, números redondos, y encima ahora es fácil obtener rendimiento en otro sitio. Esto hace que ese capital que había llegado, pues se lo está pensando, o gana más o se irá. No hay demasiada duda. Ante lo cual, si se encarece la retrocesión o se compra menos retrocesión, el reasegurador que se está beneficiando de eso también tiene que ser más cauteloso o repercutir esos costes que tiene. Ante lo cual estamos ante un panorama pues un poco complicado. Os puede sorprender el último año, el primer semestre del año 2022. Paso adelante y lo comento en la siguiente, ¿vale? Esto es un poco, pues, como podéis ver, el retorno de este primer semestre, pues, cuando hablo en lugar de ROE, hablo de ROAE, es porque es el capital medio, ¿no? Es el Return on Average Equity, ¿vale? Porque durante el año, pues sobre todo estos grandes reaseguradores que publican resultados trimestrales, pues es para tomar la media del año, ¿no? Y hacerlo un poquito más fácil. Como podéis ver, la mayor parte de los reaseguradores, y también si volvéis a mirar abajo, son los principales, os van a sonar casi todos, pues como veis, hay muchos que tienen retornos negativos. ¿Por qué? Esto no es preocupante, es simplemente un efecto coyuntural provocado por el incremento de los tipos de interés. Los tipos de interés, como sabéis ahora, pues están saliendo ya emisiones en todas partes, todos los países de deuda soberana, pues oye, pues a tipos muchísimo más atractivos que los que se estaban consiguiendo pues unos años, incluso unos meses atrás. Eso lo que hace es que la valoración de tus activos previos hoy, cuando tú haces la valoración pues de tus activos hoy, a fecha de hoy, pues oye, estas compras que has hecho antes, estos activos, pues hoy valen mucho menos, ¿no? En el mercado secundario, pero prácticamente nadie materializa esas pérdidas porque nadie salvo necesidad, pues no vas a vender, ¿no? Entonces es un poco ficticio,
pero al mismo tiempo sí tiene un peso coyunturalmente en este momento. Es decir, eso tampoco ayuda en este momento concreto. Pero cuidado, porque esto en el fondo, que suban los tipos de interés, sí será bueno, tanto para aseguradores como para reaseguradores, pero hay que esperar un poco. Hoy, en este momento, está perjudicando más que ayudando. Y aquí es un poquito más de lo mismo, se puede ver un poco pues en el eje de la SIS que tenemos aquí a la derecha, pues marcaría el cero. O sea, solo tenemos prácticamente un reasegurador que ha mejorado su capital, aunque ha reducido sus primas, y luego tenemos en el lado izquierdo pues todos los que han reducido la valoración de su capital, y bueno, la mayoría de ellos pues han crecido, simplemente un poco pues para ahondar un poquito más en esta situación. Bien, vamos ahora a hablar del capital global que está utilizando la industria reaseguradora. Este es el capital utilizado, el capital desplegado. Hay alguna otra información también en el mercado con más o menos aproximadamente unos entre 80 y 100 millones más, que básicamente lo que recoge es aquellas entidades que hacen reaseguro, pero que también hacen, digamos, más seguro directo, y tienen el reaseguro integrado en una unidad de la compañía de seguros, pues lo consideran como reaseguro. Aquí es el capital dedicado estrictamente de reaseguro y por tanto pues hay esa pequeña diferencia. Pero en el fondo las tendencias son exactamente las mismas. Aquí lo que podemos ver es que el capital estaba creciendo en color, pues de color rojo tenéis este capital alternativo que había llegado a la industria y que ha jugado un papel fundamental para ayudar sobre todo a los reaseguradores y sobre todo los importantes que no acuden a la retro tradicional, pues de alguna manera pues a tener mayor estabilidad y a poder tener algo más de capacidad. Y ahora, pues como veis, esto pues se está reduciendo. El capital alternativo de momento está estable, el capital tradicional por esas valoraciones fundamentalmente se reduce ligeramente, pero no, sobre todo el problema es que no hay más. Ese capital alternativo se despliega pues en los tres, digamos, productos típicos. No voy a entrar, pero básicamente si alguien tiene interés estaré encantado pues de explicarles con detalle pues cómo funciona cada uno de ellos. Pero básicamente que sepáis que es lo que utilizan los grandes reaseguradores para protegerse. También las grandes multinacionales. Y ahora, vale. Perdón. Sí. Cuando hay situaciones complicadas, no es la primera vez en la historia, aparece capital fresco que pues se articula en una nueva operación. Hemos visto esto tras el huracán Andrew, el primer gran evento que generó una crisis de reaseguro importantísima en el año 92. En ese momento se creó MidOcean, que luego se fusionó con XL, que se acababa de crear un poco tiempo antes, y aparecieron. También apareció en ese momento Partner Re, para mencionar, o sea, fijaos, XL o Partner, pues tienen el origen en un gran evento que se produjo en el año 92. Luego, en el año 2001, con el World Trade Center, lo mismo. Salieron reaseguradores pues, de la talla o grupos de la talla de Axis Re o Arch, que también pues, todos conocéis. Ahora también ha ocurrido. Con el COVID y esta situación de catástrofes continuas, pues en el año 2020-2021, pues han salido tres grandes reaseguradores con capitales quizás no del nivel de los del 2001, pero ya un capital bastante significativo. Que estoy convencido que si no los tres, pues espero que al menos dos de los tres, porque tienen que madurar, pues luego los veremos, que nos vienen a ver y que quieren negocio, ¿no? Y bienvenidos son, porque al menos pues en el momento que entra capital fresco, pues te ayuda a gestionar las cosas un poquito mejor. Vamos a ver cómo esto que estoy explicando, como habéis visto, tiene una cierta continuidad. Pues, ¿qué ha pasado ya hasta ahora en los precios? Aquí tenemos, pues, en la parte derecha, el índice de precio catastrófico de Guy Carpenter, que a nivel global, que como veis, pues lleva desde el año 2017 creciendo, pero no de forma muy importante, por este juego que han dado pues, los ILS. A la izquierda
he puesto los índices de precios, también el índice a nivel global de precios de seguro de industria, o sea, de seguro corporativo, que publica Marsh a nivel global, donde también, como sabéis, pues ha habido un endurecimiento del mercado. Curiosamente, y por primera vez desde hace mucho tiempo, no hay una correlación estricta entre lo que ha ocurrido en directo y lo que ha ocurrido en reaseguro. Normalmente empeora el mercado de reaseguro primero y eso arrastra al mercado directo. En esta ocasión han ido los dos de forma independiente, porque el mercado de reaseguro ha sufrido por grandes eventos catastróficos que no solo afecta al seguro, digamos, corporativo, sino que afecta incluso más al seguro de particulares y estos eventos no esperados que comentábamos, como el COVID o la guerra de Ucrania, etcétera. Y por tanto, esta vez hay, digamos que curiosamente, pues una poca correlación entre el comportamiento de ambos. Bueno, aquí es el mismo que hemos visto antes, es el índice global de Guy Carpenter, de precio del reaseguro catastrófico, que como podéis ver está subiendo, pero esto al final es el reflejo global. En todas las regiones es igual. Ahora veremos que no es así. Europa. Europa ha vivido razonablemente bien. Se estaban complicando las cosas, pero como Europa no había tenido grandes eventos, pues había sido mejor tratada. Y como veis, salvo el año 22, es decir, la última renovación, el precio del negocio CAT no había subido, estaba estable. Cuando las cosas están complicadas es lo que os comentaba antes. Esto indirectamente nos afecta. Cuando está el mercado así, desde luego, mejora de precios es imposible. Y el mejor escenario es el que hemos vivido hasta ahora. Es decir, que no nos subían, se quedaba más o menos estable. Pero cuando nos toca, nos suben igual. ¿Qué pasó? Que en el año, como sabéis, en el año 21 ha habido siniestros en Europa importantes. Y además de estos que vienen de los peligros secundarios. Fundamentalmente tuvimos Bernd, una tormenta que afectó, como recordaréis seguramente, Alemania, Bélgica, pero también un poquito Holanda y un poquito incluso también Suiza y Austria, pero sobre todo Alemania, o sea, todo lo que es el Rin bueno, pues eso, Alemania y Bélgica, la cuenca del Rin, donde hubo unas inundaciones espectaculares que no habían visto en su vida. Murieron casi 100 personas en Alemania, que es increíble, ¿no? ¿Cómo pueden morir por una cosa así 100 personas en Alemania? Era increíble. Pues esto es lo que nadie se esperaba y al final pues ha afectado también a Europa, ¿no? Pero un poco para ver cómo va en otros sitios, ahora, esto es más reciente porque en Europa como renueva fundamentalmente en enero, no podemos tener otro más reciente, los que sí que renuevan antes, Estados Unidos está mezclado entre enero y junio, que es Florida, y julio, que hay bastantes estados, y luego Asia Pac, que renueva en abril, pues ahí vemos un poco cómo son las curvas en esos países. Simplemente para ver que cuando estas cosas pasan nos afectan a todos, pero obviamente más o menos si nos toca más o menos de cerca también, eso está claro. Y como vemos en Asia Pac, pues oye, tras el 2011 pues tuvimos subidas muy significativas, ¿no? Y ahora otra vez, cuando han vuelto a tener algún siniestro, pues otra vez y ya está. Y obviamente en Estados Unidos, pues como ya llevan tiempo pues con grandes eventos, pues les sube más. Al final, a nivel global, estos son, oye, el control que hace, el tracking que hace Guy Carpenter de todos los programas catastróficos, me parece que compran más de 200 millones de capacidad. Obviamente no están todos, porque si no sería muy complicado. Pero nos parece un indicador muy significativo. Este es el nivel de sobrecolocación que hay. En las renovaciones de enero pasado, solamente se sobrecolocó al 112%. En España estamos de suerte. Solo tenemos programas por debajo de 100 millones. Dejo una gran multinacional de lado porque tiene sus exposiciones fuera fundamentalmente y es, digamos que una rara avis. Pero para lo que es negocio fundamentalmente español, no tenemos esa situación afortunadamente. Pero todo y así es preocupante. Veis un poco que no hay el mercado que había, no hay la competencia que había y esto incluso va a ir a peor, lamentablemente. Para que lo veáis y por mercados, esta es una slide que me gusta mucho, es de la última renovación. Salen, ahora me diréis, oye, ¿y cómo no está España? Lamentablemente, como os acabo de decir, España, al ser un mercado donde tenemos un pool como el consorcio, que hace frente pues, a la mayor parte de los peligros catastróficos, o totalmente o parcialmente, pero hace frente a mucho,
pues no tenemos, digamos, unas coberturas modelizadas habitualmente por parte de los reaseguradores. Y eso impide, de alguna manera, pues que se haga un tracking adecuado. Pero sí tenemos, por ejemplo, Portugal. Ellos, como sabéis, tienen exposición a terremoto con muy poca frecuencia, pero un potencial de intensidad muy grande. Y fijaos que incluso Portugal, un país pequeñito, que no le ha pasado nada, que terremotos en Portugal, bueno, el último que tuvieron razonablemente serio fue en el 69 y no generó ni daños, pues les subió un 8% los precios. Es verdad que un 6,4 les vino del incremento de exposiciones, lógico. Pero luego a todo el mundo le toca un poco. Y yo creo que es un ejemplo bueno de lo que pasa. Y obviamente, pues, si encima hemos tenido nosotros algún que otro problema, pues más motivo todavía para que nos pase algo. Luego la retro. Evidentemente, cuando las cosas van mal, la retro tradicional, pues que evidentemente es de los tipos de negocio que están más expuestos, pues todavía sube. Esto es lo que ha ocurrido en la última renovación. Hay retros que se renuevan a mitad de año y es lo último que ha ocurrido. Ya en vista de la situación complicada que tenía el mercado, ha habido una menor petición de límite por parte de los compradores. Desde luego, los stop losses o digamos agregados pues ya prácticamente están desapareciendo. Ha habido muchísima menor petición porque los compradores saben que no va a haber disponibilidad para ese tipo de cobertura, pero lo que es peor es que si vemos el conjunto de los proveedores de retro, los ILS han bajado un 17% y eso sí, los proveedores de retro, digamos tradicionales, han subido un poquito su capacidad el 5%. ¿Vale? Los precios obviamente pues han subido un 13%, que no está nada mal, y los agregados, quien ha conseguido colocarlo, pues ha subido un montón. ¿Qué dicen las agencias de rating? Pues obviamente ven cosas positivas y negativas. Por un lado, entre lo positivo, pues que hay una buena capitalización, que en este momento pues los precios están subiendo desde el punto de vista del que va a calificar la solvencia de un reasegurador, pues lo ve bien y ve que eso es positivo. En cuanto al precio y en cuanto a la disciplina, también ven bien que hay una demanda pues, por parte de los compradores importantes. Estamos delante de un momento volátil en todos los sentidos, no solo porque ahora tengamos pues, inflación que no sabemos dónde nos va a llevar, sino también por cosas mucho más inciertas como el cambio climático, lo hemos visto en nuestro mercado, pues es lógico, y solo nos faltaba ahora un cambio legislativo como el que tenemos en autos, pues es lógico que no haya mucha ambición de incrementar mucho las prioridades, ¿no? Esto lo que hace es que de alguna manera para el sector de reaseguro, si se incrementa el precio, pues las empresas de calificación lo vean bien, ¿no? Y también un poco pues vemos estabilidad ya en cuanto a lo que es el COVID, que era la gran sorpresa, y eso también pues tranquiliza mucho a los calificadores, ¿no? Como negativos, pues bueno, pues lo que ya hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Es más que repetir lo que he dicho, básicamente pues que hay varios años consecutivos donde, oye, el presupuesto que hacen de siniestros CAT lo superan siempre, con resultados técnicos insuficientes, o sea, tienen que hacer algo porque esto es insostenible. Y evidentemente, pues ahora encima los reaseguradores le tienen que añadir también, igual que los aseguradores, pues los problemas, el incremento de los siniestros que vamos a tener, pues porque tenemos muchísima más inflación y particularmente por estos problemas en la cadena de suministros. También la volatilidad en los mercados financieros. Hablábamos bien del tema de la deuda soberana y que vamos a ganar más dinero, pero bueno, si miramos desde primero de año hasta mitad de año aproximadamente, pues como el comportamiento de las bolsas, pues quien tuviese activos en bolsa, pues bueno, pues no ha ido tan bien, ¿no? O sea que al final a lo mejor ganas por un sitio pero pierdes por otro, ¿no? Ante lo cual, pues ya más en concreto, paso deprisa, pues tenemos, oye, movimientos de todo tipo, pero tantos positivos como negativos. O sea, no estamos en un momento, digamos que, oye, que el sector está de fábula y todo está más solvente, mejor. No, las empresas de rating están monitorizando muy atentamente lo que está pasando y aquí vemos un poco pues esto, que hay un poquito de todo. El entorno macro me lo voy a pasar más rápido porque sí me gustaría dejar pues 5 o 10 minutos para las preguntas, básicamente porque seguro que lo vais a conocer vosotros mejor que yo, solamente llamar la atención que da igual el mercado, la confianza de los consumidores está cayendo en todas partes,
Esto arrastra las previsiones del crecimiento económico, que son también cada vez, pues, digamos, más pesimistas. Y si lo unimos pues, a un entorno de inflación creciente en las principales regiones, salvo el extremo oriente, pues como veis, los índices del IPC pues, son muy elevados en todos los países desarrollados y eso evidentemente pues, tiene sus consecuencias. Y añadiría, este sí que quizás es el que a lo mejor en otras industrias afecta menos, pero en la nuestra puede afectar, es la apreciación del dólar. Esto tiene en concreto un impacto que puede ser algo significativo en aquellos reaseguradores europeos que tienen exposiciones en, en países donde las coberturas se denominan en dólares. No solo Estados Unidos, sino, por ejemplo, pues toda América Latina, etcétera, y otras partes del mundo, donde al final las coberturas son en dólares, que como sabéis, en el fondo es bastante parte del mundo, salvo, te diría que salvo Europa, pues una buena parte. ¿Por qué? Porque sus retros están normalmente denominadas en euros. Entonces, donde antes comprabas 100, pues ahora vas a tener que comprar 110, porque el dólar se ha apreciado aproximadamente un 10%. Y eso, evidentemente, si le añadimos la inflación y la situación actual, no ayuda para nada. Desde dos puntos de vista. Para el reasegurador que tenga que comprar la retro, tiene un problema porque no hay la misma capacidad que había y tiene que comprar bastante más. Y desde luego, si lo consigue, confiemos que sí, pues al final lo tiene que repercutir. Es decir, que de alguna manera no es una situación fácil. Bueno, he hablado antes de la deuda, por tanto me lo salto, es la buena noticia, y esto es generalizado en todos los mercados. ¿Y qué podemos esperar? Y así acabo y me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, primero pues decir que los reaseguradores pues están tomando sus medidas porque no lo ven nada claro. Y para poner un ejemplo, pues los que han anunciado medidas, digamos, bastante significativas. Empiezo por Axis, gran reasegurador con una capitalización brutal y ha decidido retirarse de todo property, CAT y riesgo, porque no lo ven claro, porque no confían ganar dinero en esta línea de negocio y se han retirado y se van a especializar pues en seguro directo, que también tenían una operación, y sobre todo en reaseguro pues de las otras líneas de negocio, de specialties y casualties. Y aquí paz y después gloria, hablando claro. No, al final se deben a sus accionistas y yo puedo entender estas decisiones. Me gustarán más o menos, pero las puedo entender. Everest, más de lo mismo. Tampoco confían ya en concreto en el CAT, que es lo más habitual, y oye, han decidido pues que mueven buena parte de su capital del reaseguro al seguro directo, donde piensan que pueden ganar más dinero. Tokio Marine Field, los resultados han sido tan malos, fundamentalmente por property, que han dejado de suscribir. Y ya está. Tokio tiene HCC, tiene otra operación. Pues oye, una de las dos operaciones con la que operaba, pues ya la cierro. Y también aquí paz y después gloria. Transri, lo mismo, se vendió durante el primer semestre a Berkshire Hathaway y rápidamente, pues con los resultados que hay, corto capacidad y me retiro prácticamente de todo el CAT. Core, lo he puesto aquí, no es tan grave, pero se quiere retirar de forma sensible de lo que es CAT, sobre todo americano, en concreto de Florida. Confío que hayan podido retirarse de algunos programas antes de que haya ocurrido Ian, que todavía no sé, pero obviamente pues porque los resultados tampoco le acompañaban. Y XL, que ya lo hizo en la última renovación, redujo significativamente sus exposiciones CAT en todo el mundo. Y para acabar, y que me parece que es la última si no me acuerdo mal, pues ¿qué podemos esperar en España? Pues el impacto de todo esto, ¿no? Pero solamente recordar, luego os hago los comentarios, pues que aquí tampoco hemos tenido, digamos, unos años magníficos. España acostumbra a ser un mercado que ofrece buen resultado a los reaseguradores, no en exceso, o sea, no en términos relativos es un mercado que ofrece muchísimo, pero generalmente ofrece beneficio. Y además gusta a los reaseguradores porque diversifica, porque no tenemos mucha exposición CAT y eso les gusta. Pero claro, es que últimamente
también hemos tenido nuestros cisnes negros, porque hemos tenido también siniestros catastróficos que nadie esperaba y seguidos. Porque quizás las danas que tuvimos en el 19, bueno, pues ya las conocíamos, las cotas frías, pues bueno, de vez en cuando, pues o quizás cada vez más, pero bueno, tenemos y bueno, pues todavía. Gloria, bueno, pues al final una tormenta de invierno que causó daños donde no debía, bueno, una situación un poquito extraña, pero todavía. Pero que no podíamos esperar era tener Filomena. En el caso de multirriesgos, estimamos, estimamos 350 millones el impacto que ha tenido Filomena. Es el siniestro más grande de la historia de España. Si dejamos el tema de caución y anticipo de viviendas, que quizás es un poquito particular, a cargo del mercado. Klaus para el mercado supuso 225 millones y este 350. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un siniestro de nieve? Pues nadie. Encima, pues siniestros por riesgo seguimos teniendo, más o menos, aquí quizás no hay tanta diferencia, pero también recientemente hemos tenido siniestros de autos que se ponen en el tope de los siniestros de autos que hemos tenido. El del AVE de Zamora, que seguro que conocéis, y pues otro reciente en Ávila, que también generó pues unos incendios y al final pues un coste que esperemos que se reduzca, pero bueno, que de momento está estimado en a este nivel. Si a esto le añadimos las últimas estimaciones del Banco de España sobre el IPC, pues ya las veis. Estas son recientes de ahora, de hace 10 días. Nosotros, tengo que decir que todos los análisis que hemos hecho durante el verano y el mes de septiembre hemos utilizado la anterior previsión de 7,5. Pero es que ahora la han subido a 8,7 y la del año que viene a 5,6. Esto al final nos afecta a todos, aseguradores, reaseguradores, y los reaseguradores lo tendrán en cuenta. Y ya para acabar de arreglarlo todo, pues esta orden ministerial que se publicó el día, a lo mejor el 6 o el 7, del 29 de septiembre, pues donde se actualizan las bases técnicas actuariales del baremo, pues que va a generar un incremento de los siniestros fundamentalmente graves de lesiones de autos, que en nuestras estimaciones pues va a estar en el orden del 20%. Es decir, que los precios van a subir más que eso. Ante lo cual, pues el panorama es complicado. Y obviamente, pues lo que hemos estado diciendo hasta ahora, pues que necesitan mejorar esos márgenes, pues no puedo decir que vayamos a tener una renovación tranquila y cómoda, sino más bien justo todo lo contrario. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante mi charla. Al final me he comido la hora entera, pero bueno, estaré encantado de contestar las preguntas que queráis.